Entonces, taller 6. Del taller 6 es el taller sobre paralelización de datos. Y ese ya está disponible, ya ustedes lo pueden ver. Está el enunciado del taller. Y hay un archivo, una worksheet de pruebas en 2 dimensiones que ya les voy a contar de qué consiste. Hola, Cristian, de una vez, ¿cómo va su grupo? Bien, profe, ya los contacté a todos. Ah, bueno, listo, listo. A todos, ¿no? Sí. Sí, bien, bien. Y hay un build SBT donde ya les muestro cositas sobre eso. Entonces vamos a hablar del taller nuevo, que es el taller 6. Advierto, ese taller es el único que es igual al del semestre pasado, pero no es igual en ciertas cositas. Y recomiendo, obviamente, no pasarse los del semestre pasado, sino hacer su propio taller para aprender de lo que hay que hacer allí y para poder usar unas cosas que hay este semestre que no había el semestre pasado. Entonces, el taller 6 es de un algoritmo que se llama el K-means y ese algoritmo eh, es un algoritmo muy usado en inteligencia artificial y el ejercicio que yo estoy poniendo aquí es adaptado del curso de Coursera sobre programación funcional y programación concurrente y de allí lo tomé yo. O sea, este es el único taller que no me inventé yo este semestre, sino que ha sido tomado de alguna parte. Aprovecho para decirles, si ustedes, algo que voy a poner obligatorio a partir del próximo semestre, pero pues que este semestre ya sé por lo que ha pasado que debo poner obligatorio, es que cuando ustedes se enfrentan a hacer un taller, ustedes hacen una búsqueda en internet de cosas, cómo están, no sé qué, lo cual no está mal, pero voy a partir del próximo semestre a poner obligatorio que me pongan qué consultas hicieron, a dónde consultaron. Porque en esa investigación que les dije de la copia y todas esas cosas, entonces es probable que la copia no haya sido necesariamente directa, sino entre comillas indirecta, porque consultaron un mismo sitio o una misma cosa y se encontraron allá lo mismo, y no sé. Entonces, quiero como que le demos crédito en nuestros informes a quienes consultamos o a los sitios que consultamos, de manera que lo que uno traiga de otra parte no está mal, pero hay que decir, lo traje de tal parte y se acabó el problema, ¿cierto? Y lo adapté o lo cambié o lo no sé qué. En tal sitio me encontré una solución de algo parecido, pero en Python, entonces lo que yo hice fue adaptar, o sea, no sé, pero que lo que hagamos que nos ayude a resolver nuestro taller quede registrado en los talleres y no como algo que es propio, cuando no lo es todo, sino que es una adaptación de algo que me conseguí en alguna parte. O sea, en la vida real seguramente también trabajaremos así, conseguiremos de cosas que son de dominio público y que uno las puede usar, pero decir de dónde vienen, de dónde las tomé, va a ser importante a partir del próximo semestre. Porque a la hora de escribir, entonces, una vez se siente que de pronto 3 personas consultaron el mismo sitio y se copiaron y resulta que lo que están es consultando indirectamente un mismo sitio que los está influenciando de la misma manera. Entonces, puede que no haya copia, pero por lo menos tampoco hay referenciación de esos sitios, entonces uno no sabe realmente qué es lo que los hace que tengan eso en común. ¿Listo? Entonces, como ejemplo, aquí yo menciono de dónde saqué mi taller, ¿cierto? O sea, mi taller, este no me lo inventé yo, sino este lo he tomado de alguna parte prestado y le he hecho adaptaciones, puesto en español, adaptaciones, he hecho cosas que no están allá, pero que no hacen que el taller sea original mío, digamos. Entonces, en este taller vamos a implementar un algoritmo que se llama el algoritmo K-means, que sirve para detectar clústeres. Detectar clústeres es también algoritmos de clasificación. O sea, cuando a uno lo tienen clasificado por todos lados, ¿cierto? En el Facebook, en el Instagram, en el Amazon, en donde usted tenga su cuenta ya lo tienen clasificado. Y los clústeres son como entre todos los usuarios los divido en pedazos de manera que yo sé que a esos usuarios tienen cosas muy parecidas. Y esas cosas muy parecidas es por la cual a usted le dicen, yo creo que usted también quiere comprar de esto porque saben que los otros parecidos han comprado de eso. Entonces, el algoritmo Camis es un algoritmo para clusterizar, para hacer clústeres de cosas o clústeres de objetos, en particular de personas en una base de datos o cosas así. Ahora, ¿cómo funciona ese algoritmo? Entonces, este algoritmo se usa para hacer una partición de un conjunto de n vectores en cada clúster.
Entonces, no sé cuánto han oído usted hablar de inteligencia artificial o cosas así, pero mucho de lo que hace inteligencia artificial tiene que ver eh, con lograr caracterizar el mundo en el que yo quiero ser inteligente, lo caracterizan con vectores. Cada cosa de ese mundo está caracterizada por un vector. Y ese vector mide muchas cosas. A veces mide, pues, no sé, por decir algo, estatura o eh, eh, mide ciertas afinidades. Esas medidas las vuelven, esas cosas las vuelven números. Y entonces cada objeto del mundo está clasificado con un vector de números. Y que cada columna de ese vector, el vector 0, vector 1, significa algo, significa una característica de ese objeto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen una base de datos con millones de elementos, todos caracterizados, y entonces lo que dicen es, bueno, estos los vamos a clusterizar o a volver clústeres. Y van a coger eso y van a hacer esos n vectores, los van a volver k-clústeres. Y en esos k-clústeres quedamos agrupados los unos, los otros, los otros, los otros, todos en un solo clúster. Cada uno en un solo clúster. Entonces, al final, esos que somos los iguales, a los que nos van a hacer propaganda, promoción idéntica, los que están en un clúster, los que están en otro, los que están en otro, los que están en otro. Entonces, ¿cómo hace eso? ¿Cómo se hace eso automáticamente? Entonces, hay un algoritmo que se llama el Camins, que dado un vector con valores, llega y le dice, quiero que me lo convierta en K-cluster y esa vaina utiliza algún algoritmo y me devuelve K-cluster. Ese es el algoritmo Camins. Y es muy utilizado en inteligencia artificial. ¿Dónde es que está la inteligencia de los algoritmos? En cómo yo creo esos vectores, cómo creo esas medidas, y entre mejor cosas yo ponga allí, mejor es la clusterización. O sea, pero la inteligencia no está pareciera que la inteligencia estuviera en el algoritmo, pero la inteligencia no está en el algoritmo, está en una buena caracterización de los objetos del mundo en el que yo quiero hacer inteligencia. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en el algoritmo que dado un conjunto de n vectores, los clasifica en k-clusters, ¿cierto? Bien. Aquí los vectores se separan en grupos en función de su similitud. Es más probable que los vectores que están más cerca entre sí en el espacio terminen en el mismo grupo y es probable que los vectores distantes estén en diferentes grupos. El algoritmo Camins tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en minería de datos, filtros de imágenes, procesamiento de señales y muchas cosas más. El objetivo de este taller es verificar que el uso de colecciones concurrentes efectivamente logra mejoras en el tiempo de ejecución de los programas que las usan. Entonces vamos a hacer un algoritmo Camins sobre unas colecciones y vamos a tratar de ver que la paralización de los datos hace que las cosas sean más rápidas. Ese es nuestro objetivo, ¿cierto? Simplemente siempre es importante en mis talleres tratar de mostrarles que en el mundo real, bueno, ponerles un problema en el que esté el contexto y que no sea simplemente haga un algoritmo que haga esto, sino como contarles por qué esas cosas se usan o dónde se usan. A continuación, un ejemplo sencillo para ilustrar la idea del algoritmo. Suponga que se tiene un conjunto de vectores en el espacio 2D como se muestra en la figura. Entonces, la gran diferencia del proyecto del taller de este semestre, el taller del semestre pasado, es que aunque este enunciado estaba igual, el taller del semestre pasado trabajamos en 3D y nada de lo que aquí vemos gráficamente lo podíamos ver gráficamente. Entonces, este semestre, aunque les voy a pedir lo mismo en 3D, voy a darles unas pruebas que pueden hacer en 2D para verificar que su algoritmo está trabajando bien en 2D. Y luego, el que vamos a probar, o mucho lo que ustedes me van a entregar, aunque esté en 3D, va a poder probarse en 2D. Eso es lo nuevo que hay de este semestre, el semestre pasado. Entonces, este ejemplo que se ve en 2D, podrían verlo gráficamente también este semestre, que el semestre pasado solo lo veíamos aquí en el enunciado. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que uno tiene estos vectores en dos dimensiones y cuando uno lo mira, uno dice, ah, pues esto está dividido como en tres grandes. Si uno le dicen divida eso en tres grupos, este sería un grupo de los vectores, este sería otro grupo, este sería otro grupo, ¿cierto? Que son como los que están más cerquita los unos de los otros. Entonces, uno con solo mirar la gráfica haría tres clústeres de estos tres. Bien, esto es un de dos dimensiones, pero a veces los vectores de características que usan en inteligencia artificial pueden tener 80, 100 características. O sea que la dimensión no es dos dimensiones, es 80. Entonces uno no puede dibujar eso, ¿cierto? Entonces uno no sabría dibujar eso.
Entonces, aunque vamos a ver cómo funciona el algoritmo en 2 dimensiones, el algoritmo que vamos a hacer funciona en n dimensiones. Pero la idea es, la misma idea de 2 dimensiones, generalizarla a n dimensiones. ¿Sí? Entonces no lo vamos a poder ver. Pero sí va a funcionar el algoritmo y va a clusterizar y todas las cosas, pero verlo así gráficamente no. Entonces lo vamos a poder ver en 2 dimensiones. Bien. Cuando la dimensión, el número de vectores, millones, y el número de clústeres, 100, 200, crece, entonces se vuelve muy difícil e incluso imposible determinar manualmente los clústeres. El algoritmo K-means, K-medianas, es un algoritmo sencillo que recibe un conjunto de vectores llamados puntos en un espacio de n dimensiones, aquí es de 2, y devuelve un conjunto de clústeres de la siguiente manera. Entonces, escoge K puntos llamados medianas. Esta fase se llama la fase de inicialización. O sea, en ese espacio donde están estos vectores, escoge K puntos y los llama las medianas, son las medianas iniciales. Luego asocia cada punto del conjunto de entrada, que son n, con la mediana más cercana a él. Hay K medianas, escoge la más cercana, obteniendo así K clústeres de puntos. Entonces, cada punto está asociado con la mediana más cercana. Son los que quedaron asociados con la 1, con la 2, con la 3 y con la K, son los K clústeres que se crean ahí, los K grupos que se crean ahí. Y esta se llama la fase de clasificación de los puntos. Ahora, como cada punto quedó asociado con una mediana, entonces los del grupo 1, cogemos los puntos y actualizamos su mediana con la mediana de los que quedaron ahí. No con la que estaba más cercana y que yo escogí al principio de alguna manera, sino que cojo todos los puntos que quedaron en cada clúster y actualizo el valor promedio de los puntos del clúster correspondiente. Y entonces actualizo las medianas y queda una nueva mediana para cada clúster. Y ahora con las K nuevas medianas que tengo, miro si han cambiado de forma significativa con respecto a las que tenía. Si cambiaron de forma significativa con respecto a las que tenía, entonces repito la fase 2. O sea, vuelvo a asociar cada punto original con cada nueva mediana y vuelvo a hacer unos nuevos clústeres, vuelvo a actualizar y vuelvo a mirar hasta que cada nuevas medianas no hayan cambiado de forma significativa con las anteriores. Cuando no hayan cambiado de forma significativa con las anteriores, entonces decimos ya, el algoritmo terminó, aquí converge, y las K medianas calculadas representan los diferentes clústeres donde cada punto pertenece al clúster correspondiente a la mediana más cercana. No sé si vieron el algoritmo, lo vamos a ver. Entonces, esas son las etapas del algoritmo K-means. En este punto, 2 de estas etapas necesitan discusión adicional. En primer lugar, ¿cómo escojo las K medianas iniciales? Entonces, la fase de inicialización se puede hacer de diferentes maneras. En este taller se tomarán al azar del conjunto de puntos de entrada. Si tengo n puntos de entrada y ahí escojo al azar k puntos, y esos son mis k medianas iniciales. ¿Sí? Como son al azar, puede que entonces de estos aquí había 1, 2, aquí había 5, 5, aquí había 15 puntos. Yo escojo 3 al azar. Si los 3 que escojo son este y este, ya son mis 3 medianas iniciales. Y si averiguo los puntos más cercanos, no me van a quedar agrupados así. ¿Sí? Luego, pero si hubiera escogido un punto de aquí, un punto de aquí, un punto de aquí, seguramente desde el principio quedaban agrupados todos como están, como los dice al ojo. Entonces, la inicialización va a ser importante. Aquí en este taller lo vamos a hacer al azar. O sea que el primer conjunto de K medianas no va a ser el mejor conjunto de K medianas. ¿Cierto? Bien. En segundo lugar, ¿cómo se determina que el algoritmo converge? Entonces, ¿cuándo digo que las nuevas K medianas no cambiaron de forma significativa? Entonces, lo que vamos a hacer es, en este taller se verificará para cada mediana que la distancia al cuadrado entre ella y la nueva mediana sea inferior a un valor eta. Es decir, si la anterior mediana y la nueva no cambiaron mayor que 0,1 o que 0,01, que un valor eta, entonces digo, esa mediana no cambió significativamente. Si ninguna mediana cambia significativamente, entonces paro. Si alguna mediana cambió significativamente, digo, todavía me toca hacer otra vuelta. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, para ilustrar esta idea, usaremos esta gráfica con este algoritmo. Entonces, tengo estos 15 puntos que están aquí. Solo que en este, digamos que se inventaron 3 medianas al azar, 1, 2 y 3,
que no fueron los puntos que estaban ahí, sino fueron 3 puntos cualquiera que encontraron al azar, que son esas X que hay ahí. Y entonces, con esas X que hay ahí, se clasifican estos puntos. Cada punto se asocia a la mediana más cercana. Y cuando se hace eso, van a quedar así. Estos punticos que hay aquí, en este ángulo, son los que están más cerca de esta. Estos que están aquí abajo, estos que están aquí, son los que están más cerca de esta, que de esta o que de la otra. Y estos que están aquí, son los que quedaron más cerca de esta, que de esta o que de esta, en esta primera fase. Entonces, cada uno forma un clúster y una vez están clasificados, entonces cojo los que quedaron aquí y averiguo la mediana de los que quedaron ahí. Cojo los que quedaron aquí y averiguo la mediana de los que quedaron aquí. Cojo los que quedaron aquí y averiguo la mediana de los que quedaron ahí. Y cuando averiguo esa mediana, entonces la de aquí arriba me da esta, la de aquí abajo, en lugar, me da esta, y la de esos puntos de aquí me da esta. Entonces, de alguna manera, esta mediana es la antigua y esta es la mediana nueva. Están bastante cerca. Esta es la mediana antigua y esta es la mediana nueva. Estas sí están bastante lejos. Y esta mediana antigua y la nueva están un poquito lejos. Entonces, uno podría decir que aquí realmente por lo menos hubo un cambio significativo aquí. Entonces, todavía el algoritmo no acaba. Y entonces, ¿qué hace el algoritmo? Con las medianas nuevas, vuelve y hace lo mismo. Mira quiénes son los más cercanos a esta mediana, quiénes son los más cercanos a esta mediana y quiénes son los más cercanos a esta mediana. Y entonces, cuando hace esa vuelta, quedan así. ¿Sí? Estas son las 3 nuevas medianas y esta es la forma como quedaron más cerquita a eso. Y entonces la agrupación ahora es diferente. Fíjense que estos dos que estaban más cercanos a la de allí, ahora quedaron más cercanos a la de acá. Entonces esos dos puntos pasaron al grupo de acá y así pasó. Bien. Y luego de que se hace esta nueva agrupación con las medianas más cercanas, se vuelve y se calculan la mediana, la mediana de los puntos que quedaron allí. Entonces, por ejemplo, aquí quedó que la nueva mediana es esta, aquí quedó que la nueva mediana, aquí quedó que la nueva mediana es esta, o sea, se movió hasta acá y aquí quedó que la nueva mediana es como la misma, prácticamente la misma, me parece. Y entonces uno se pregunta si el cambio fue significativo o no fue significativo. Si fue significativo en alguna, vuelve y aplica el procedimiento. Si no es significativo en ninguna, entonces acabó. Y entonces ahí se acaba, si no es significativo, este es mi clúster 1, este es mi clúster 2, mi clúster 3. Esa es la manera de que funciona el algoritmo. No sé si hay preguntas hasta allí. Muchachos virtuales, muchachos presenciales. No son datos de los vectores. Son datos de los vectores la primera vez, la inicialización, como vamos a hacer nosotros. Pero de ahí en adelante es la mediana de todos. O sea, yo cojo el eje X de todos, hago un promedio. O cojo el eje Y de todos, cojo el eje Z, el eje W, cojo cada uno de los ejes, hago un promedio y ese es mi nuevo mediana promedio. Entonces no tiene por qué ser un punto de ahí. En cada iteración del algoritmo Camis, la asociación de puntos a los clústeres y el cálculo del promedio de los clústeres se pueden hacer en paralelo. Entonces, cuando usted ya hizo esto, cuando usted ya tiene sus nuevas medianas, cuando usted dice, bueno, para cada mediana tengo que averiguar los K más cercanos, los puntos más cercanos a esta, pues los puntos más cercanos a esta y los puntos más cercanos a esta, los puntos más cercanos a esta se pueden calcular en paralelo, no hay que calcularlos en secuencial. Igual, después de que ya tengo los K-clusters, calcular la nueva mediana promedio, puedo calcular la mediana promedio de estos, la de estos y la de estos en paralelo. No tengo que hacerlo en secuencial. ¿Cierto? Entonces, nótese que la asociación de un punto a su clúster es independiente de los otros puntos. O sea, en qué clúster quedo yo no dependo de los otros puntos. ¿Mm? Y que de forma similar, el cálculo de porcentaje de un clúster es independiente de los otros clústeres. El cálculo del porcentaje de la mediana, más bien, del promedio. Y una vez todas estas tareas en paralelo se hayan completado, el algoritmo puede seguir con la siguiente iteración. Entonces, el algoritmo Camins es un ejemplo de algoritmo que se llama paralelo síncrono masivo. En inglés, Bold Synchronous Parallel Algorithm. Este tipo de algoritmo se compone de una secuencia de fases, cada una de las cuales contiene
una computación en paralelo, en la cual varios procesos se desarrollan independientemente en computaciones locales y producen algunos valores, y luego una comunicación entre ellos en la cual los procesos intercambian datos. Y luego una sincronización de carrera durante la cual los procesos esperan hasta que otros procesos terminen para la siguiente fase. Porque puede que calcular un promedio en un clúster quedaron 1.000.000 de puntos, en otro quedaron 500 puntos. Entonces, calcular el promedio de los 500 puntos va a ser más rápido que el del 1.000.000 de puntos. Pero no puedo hacer la siguiente fase hasta que no hayan terminado todos de calcular sus nuevas medianas. Entonces, eso es lo que llaman sincronización de carrera. Los modelos de programación de datos paralelos suelen ser una buena opción para los algoritmos paralelos síncronos masivos, ya que cada fase síncrona masiva puede corresponder a una cierta cantidad de operaciones de datos paralelos. Su tarea en este taller consistirá en implementar cada una de las fases del algoritmo, tanto en su versión para colecciones secuenciales como en su versión para colecciones concurrentes, y analizar la tasa de aceleración sobre las colecciones secuenciales cuando se usan las colecciones concurrentes. ¿Sí? Por eso, cada fase del algoritmo tendrá dos versiones, una para colecciones secuenciales y otra para colecciones concurrentes. Sin embargo, ambas versiones tendrán unas APIs muy parecidas. Esto significa, cada que usted haya implementado una, la otra no es más que un ejercicio de cortar y pegar de la primera, cambiando el tipo a colecciones paralelas. Entonces, ahora ya viene cómo vamos a ir haciendo las cosas, como siempre, uno a uno, clasificando los puntos. En esta primera parte del taller se implementará la fase de clasificación de los puntos de acuerdo al cuadrado de la distancia a las medianas, como se describió anteriormente. Para ello se utilizará la clase punto para representar los vectores de entrada al algoritmo. Entonces, esta clase punto, pues como pueden ver, esta clase punto tiene X, Y y Z, o sea, está en 3 dimensiones, no está en 2. ¿Bien? Distancia al cuadrado. Ya está puesta aquí. La distancia al cuadrado coge un punto y averigua la distancia al punto en el que estoy. Entonces, se averigua el cuadrado de la distancia de la coordenada X del uno al otro, el cuadrado de la coordenada Y al otro, el cuadrado de la coordenada Z al otro, y el lleva X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, esa distancia al cuadrado. No le pone la raíz porque finalmente la raíz es creciente y por lo tanto, sin poner la raíz igual va a ser la distancia. O sea, no hay problema. Entonces es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, distancias en X, en Y y en Z al cuadrado. Esta función round lo que hace es redondear un doble a un entero. No, lo que hace es redondear un doble a 2 decimales, creo. Y esta función toString, pues lo que hace es convertir un punto. Cuando yo le digo que me muestre un punto, cuando yo le quiero ver un punto, me lo escribe redondeado con 2 decimales. ¿Mm? Eso es todo. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Implementar la función de clasificación en sus versiones secuencial y concurrente. Se llama clasificar sec y clasificar par. Entonces, ¿qué hace clasificar sec? Recibe un punto que es una secuencia de puntos y recibe las medianas, que es una secuencia de puntos. O sea, aquí vendrán n puntos, aquí vendrán k medianas. Y devuelve un map, que es una asociación de puntos con secuencias de puntos. Entonces, ¿quiénes son estos puntos? Van a ser las medianas. ¿Quiénes son estos puntos? Las secuencias de puntos de los puntos que llegaron que quedan en ese clúster. O sea, asocian a cada mediana 6 puntos. Ese es el mapa. ¿Listo? Y en paralelo, uy, aquí debería decir par. Aquí dice sec, pero debería decir par. Uy, esto quedó mal aquí. Aquí debería ser par. Y aquí debería decir parsec. Y aquí debería decir parsec. Y aquí debería decir parmap. Y yo lo arreglo, pero aquí debería decir parmap. Y aquí debería decir, no, parmap, de puntos, y parsec de puntos. O sea, punto no es paralelo o no, punto es lo mismo, pero las secuencias sí son o paralelas o secuencias normales. ¿De acuerdo? Uy, aquí debería decir, yo lo arreglo para que quede bien el enunciado. Aquí debería decir clasificar par. Bueno. Entonces, ayudas como siempre hay, pero ustedes verán si las usan o no. Utiliza el método group by sobre colecciones. El group by va a crear maps. Entonces, y utilice la función hallar punto más cercano, cuyo código se presenta a continuación.
Si usted utiliza group by allá al punto más cercano, va a poder implementar rápidamente esta clasificación. Bien. ¿Y qué es hallar punto más cercano? Hallar punto más cercano es una función que dado un punto y unas medianas que son eh, como una iteración de puntos, entonces devuelve el punto más cercano al punto P. O sea, eh, coge, fíjense que lo que hace este algoritmo es, tenemos un iterador, ¿cierto? Si el iterador debe ser no vacío, o sea, debe tener por lo menos un punto. El punto más cercano es el primero. Y la distancia mínima es la distancia que tiene P al punto más cercano. Entonces, como el primero es el primero que hay, entonces es el punto más cercano. Y de ahí en adelante, mientras haya un siguiente punto, coge el siguiente punto, averigua la distancia de P a ese punto nuevo y pregunta si esa distancia es menor que la que ya tenía. Y si es menor, actualiza la mínima distancia y el punto más cercano. Y al final devuelve el punto más cercano. ¿Sí? Entonces, usted utiliza group by con esto y logra clasificar los puntos. Lo hace en paralelo y en secuencial. La única diferencia es que utiliza colecciones diferentes, pero el algoritmo es el mismo. ¿Listo? Entonces, ahí logra, ese es el de clasificar, ¿cierto? O sea, dado unas medianas y un conjunto de puntos, me devuelve el map que las clasifica. Actualizando las medianas. En la segunda parte de este taller se implementará la fase de actualización de las medianas correspondientes a cada clúster. Implemente la función de actualización en sus versiones secuencial y concurrente, actualizar sec y actualizar par como se indica. Aquí sí quedó bien. Entonces, mira, actualizar sec recibe una clasificación que ya existe, un map como esos de ahorita. En el caso de paralelo, recibe un map paralelo, ¿sí? Y recibe las medianas viejas, que son una secuencia de puntos o una secuencia paralela de puntos, dependiendo de la versión, y devuelve una secuencia de puntos o una secuencia de puntos que son las nuevas medianas. ¿Sí? Eso es lo que hace este actualizar sec. Entonces, estas funciones reciben la asociación de los puntos clasificados en la fase anterior como colecciones secuencial o paralela y la colección secuencial o paralela de las medianas vigentes, que se llaman las viejas medianas, y devuelven la nueva colección secuencial o paralela de medianas actualizadas según lo mencionado en la descripción de esta etapa. Tenga cuidado de preservar el orden en la colección resultante, es decir, la mediana vieja I debe corresponder con la nueva mediana I. Corresponder, es decir, no puedo mezclar, decir que la mediana nueva I es no puedo intercambiar el orden de las medianas. Tengo que actualizarlas en el orden en que estaban, porque si no, porque yo sé que esos puntos pertenecían al clúster I, y entonces si los cambio, entonces va a haber un cambio drástico de las medianas y nunca va a parar el algoritmo. Yo necesito que eso quede en el mismo orden. Utilice las funciones calcule promedio secuencial y calcule promedio paralelo, cuyo código se presenta a continuación. Entonces, calcule promedio secuencial, dada una mediana vieja y unos nuevos puntos. ¿Qué hace esto? Si no hay puntos, entonces devuelve la mediana vieja. Pero si no, entonces, ¿qué hace? Calcula para cada punto, suma todos los puntos, mejor dicho. Suma todos los X, todos los Y, todos los Z y luego divide por el número de puntos que había para saber el nuevo promedio en X, el nuevo promedio en Y, el nuevo promedio en Z y crea un nuevo punto y esa es la nueva mediana. ¿Sí? Entonces, dada la mediana vieja solo sirve para que si puntos es vacío, por decir algo, porque puede que no haya un punto, haya una mediana con la que no queda asociado nadie porque todos están más cerca de otro punto que esa mediana. Entonces, la mediana vieja sigue siendo la misma. Pero si hay puntos ahí nuevos, entonces la mediana nueva va a ser esta, que es un promedio. Se nota que esas cosas no las hice yo porque yo hubiera utilizado solo funcional. Hubiera utilizado un zoom de X, un zoom de Y, un zoom de Z y lo divido por eso. Aquí usan una cosa, no es necesario hacer esto con estado, pero bueno, ahí está con esto.
próximo semestre la voy a poner con estado, sin estado. Calcule promedio paralelo, fíjense que es la misma, lo único que difiere es que esta es una secuencia paralela y ya, eso es lo único que difiere. El resto es igual. ¿Listo? Bien. Siguiente. Detectando convergencia. Finalmente, se implementará el criterio de detección de convergencia del algoritmo para los dos tipos de colecciones, secuencial y paralela. El algoritmo converge si dadas dos colecciones de secuencias, las viejas y las nuevas, la distancia entre cada mediana nueva y su correspondiente mediana antigua es inferior a un valor eta dado. Las funciones que detectan la convergencia reciben entonces el parámetro eta y las dos colecciones de medianas, la antigua y la nueva, y devuelven un booleano indicando si hay convergencia o no. Entonces es así. Hay convergencia paralela y hay convergencia secuencial. La paralela recibe entonces las medianas viejas que son en paralelo, las medianas nuevas en paralelo y devuelve un booleano, y la otra devuelve las medianas viejas y recibe las medianas nuevas y las medianas viejas en secuencial. Es la única diferencia. Entonces usted hace el algoritmo que lo que hace es mirar si cada una, con cada mediana nueva, con cada mediana vieja, la distancia es menor que eta, entonces da verdadero. Si alguna da mayor que eta, da falso para que eso siga iterando. Y teniendo esas tres, ya pueden implementar el algoritmo K-means. Ya tiene todo listo para implementar el algoritmo K-means, solo hace falta combinar las funciones implementadas de la forma correcta. Entonces, implemente K mediana sec y K medianas par indicadas a continuación, es de forma iterativa, es decir, deben ser recurrentes por la cola. Por eso tiene esa notación tail rec. Y entonces esas dos funciones, K medianas sec y K medianas par, la única diferencia es que reciben aquí debería ser parsec de punto. Tengo que arreglar esto. Y aquí debería ser parsec de punto. Y eta. Y devuelve un parsec de punto. Aquí. No un sec. Tengo que arreglar eso. No me he dado cuenta que no estaba en. Nótese que estas funciones reciben una colección secuencial o paralela de puntos y una colección secuencial o paralela de medianas iniciales y devuelven la colección de medianas correspondientes a cada clúster, es decir, las medianas correspondientes a aplicar el algoritmo K-means correctamente, es decir, hasta que se cumpla el criterio de convergencia. O sea, aquí es donde va a estar la iteración de todas las cosas que hicimos. Corriendo el algoritmo. Para correr el algoritmo y probarlo de analizar el efecto de usar colecciones paralelas o no, incluyan en su paquete las siguientes funciones. Entonces tenemos una función que llama generar puntos, que lo que hace es generar puntos aleatoriamente. Entonces, esta genera puntos en 3 dimensiones aleatoriamente en un arreglo. Cuando es paralelo, entonces hace lo mismo, pero finalmente la convierte a colección paralela, punto par. Y el otro, pues hace lo mismo, pero no lo convierte a punto par. Entonces, generar números al azar de alguna manera y ya. Y inicializar las medianas paralelas, lo que hace es crear, iniciar medianas paralelas o secuencial, lo que hace es crear K puntos aleatorios. Y luego lo convierten a un arreglo o a un arreglo paralelo. O sea que las K medianas iniciales son puntos generados al azar, no son puntos del conjunto de puntos inicial. ¿O sí? Un segundo yo mismo. Ah, sí, sí. Genera un número aleatorio entre los puntos que le hayan llegado. Si hay 1000 puntos, genera un número aleatorio entre esos 1000 puntos y lo pone como la mediana número 1, la mediana número 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Entonces es uno de los puntos el que o sea, lo que genera aleatorio es un índice. Y ese índice me da el punto que aleatoriamente va a quedar en la inserción de las medianas. ¿Listo? Y entonces, invóquelas desde su worksheet de pruebas muchas veces, variando el número de puntos a los cuales se aplica el algoritmo, cientos, miles, cientos de miles, millones, variando el número de clústeres a calcular, 2, 4, 8, 16, 32, 64, y el parámetro de convergencia 001, 0001,
luego hago una tabla con los datos recolectados y analizo los resultados. Ya en esta aprendieron a hacer cosas de esas, pues aquí es hacer cosas de esas también. Esos son como los parámetros. El número de puntos, el número de clústeres y el parámetro eta. Esos son los que varían para ver cómo les va con eso. Esto es lo nuevo. Adicionalmente, puedo utilizar la librería Plotly para ver los resultados de su algoritmo gráficamente, pero trabajando en 2 dimensiones. Al mismo tiempo que devuelve los tiempos y lo volvemos secuencial y paralelo y su aceleración. Entonces, todo lo que pedimos aquí es en 3 dimensiones, pero si usted quiere probar que sus cosas le están funcionando, entonces yo les estoy entregando unas cosas que vienen con Plotly, que ya están usando Plotly, para ver en paralelo lo que pasa allá, los voy a mostrar. Para usar la librería Plotly, incluyan su archivo build.sbt tal cosa y defina una hoja de trabajo con las siguientes funciones. Yo ya las doy también allí. Entonces, este Kmedianas 2D no es el que ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que hacer Kmedianas. Pero el 2D es la versión de Kmedianas que ustedes tienen que hacer en 2D. ¿Sí? Bien. Y entonces aquí hay la función que mide los tiempos, la función probar K-medianas. Usted le dice, vea, pruébeme el K-medianas con tantos puntos, con tal eta y con tantos clústeres. Y entonces él empieza a generar esos puntos y le genera toda la gráfica, los resultados del secuencial, en paralelo, ya les voy a mostrar lo que genera. Todo esto que hay ahí genera lo que les voy a mostrar. Ustedes solo tienen que usarlo, no tienen, pues pueden leerlo para saber cómo está, pueden hacerle cambios si quieren, obviamente. Y chévere que ya sepan usar cositas gráficas, no sé qué. Entrega, les voy a mostrar cómo funciona eso, o el tipo de cosas que eso les va a mostrar. Mm, mm. Entonces yo aquí tengo mi versión ya de las Kmedianas, eh, de la Kmedianas 2D. Tengo la Kmedianas que ustedes tienen que entregar y Kmedianas 2D que yo hice para probar mis cosas y que ustedes van a tener que hacer para probar sus cositas con 2D. Bien. Y tengo mi pruebas 2D, que es lo que les acabo de mostrar ahí, que es este que hay aquí. Entonces, como a mí no me funciona el escalamíter ahí, me toca, no, tengo que buscar por qué no funciona. Pero bueno, entonces, como siempre, eso, yo lanzo la escala aquí. ¿Ya? Ahí va. Y entonces, aquí importo el paquete de K medianas que estamos haciendo, pero en 2D, el escalamíter, el plotly ese que hay por ahí. Yo creo que eso no lo necesito. Este sí, el convertidor sí lo necesito. La función de que mide el tiempo y el probar K medianas que les mostré ahorita. Entonces, listo. Entonces, hasta ahí solamente eso. Entonces, ¿cómo prueban? Entonces, ustedes dicen probar K medianas. Probar K medianas con 50 puntos. Es 0.01 el eta. Y K igual a, no sé, pongámosle 8 clústeres. Eso no voy a ponerle 4 nomás. Lo lanzan y esto les crea, ahí están. Entonces, 4 medianas, estas son las medianas finales. Si usted le hace clic a cada cosita de esas, se desaparecen. Ahí quedaron 4. 1, 2, 3, 4 medianas. ¿Sí? Los puntos asociados, entonces si yo le hago clic aquí, vea, esos son los que quedaron asociados a esta mediana. De los puntos originales que eran 50. Aquí, voy a quitar esto.
Estos son los asociados a la otra mediana. Estos son los asociados a la mediana de allá abajo, me imagino. Y estos son los asociados a la de aquí. ¿Mm? Pero además, el algoritmo les devuelve cuánto se demoró en secuencial, cuánto se demoró en paralelo y cuál fue la aceleración. Y pues obviamente con 50 puntos no es donde uno va a ganar, ¿cierto? Pero entonces podemos crecer un poquito de eso. Voy a ponerle 500 puntos y 4 medianas. Ahí ya hay 500 puntos y hay 4 medianas. Entonces los colorcitos son los clústeres que las, ¿sí o no? Entonces así es que van a poder probar su algoritmo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando uno, y aquí dice cuánto se demoró y pues tanto, pero hagámoslo con, no sé, con 5, bueno, pongámosle ahora 5.000 puntos, pero le pongamos 4 clústeres, pongámosle 8 clústeres. Bonito, ¿sí o no? Se nota que hace clústeres, ¿sí o no? Entonces ahí están los 8, no sé qué y tal. Y aquí puede ver cuánto se demoró, ya va, la aceleración va subiendo, ¿cierto? Pero en 5.000 parece que todavía no, por lo menos no en lo que yo hice. Eso es lo que tienen que mirar ustedes. Vamos a poner 50.000 punticos, pero vamos a poner 16 clústeres, 32 clústeres. Bien. Ah, yo no les he mostrado, bueno, les vamos. Realmente aquí hice versión paralela, pero aquí está la versión secuencial. O sea, estoy clasificando las dos, la paralela y la secuencial, ¿sí? Como para ver que el resultado es el mismo. Digamos, la diferencia es que los colores aquí son diferentes, los colores aquí no logré que los colores fueran los mismos, pero grosso modo el resultado se ve que es el mismo, la misma partición, ¿sí? Entonces, y aquí ya son ¿con cuántos fue con eso? ¿Y con cuántos puntos? Con 32 clústeres, pero con 50.000 puntos, y aquí ya mira aceleración 1.68. ¿Sí? Deberían ser iguales. Deberían ser iguales, pero si no son iguales, ustedes me traten de averiguar por qué no. No, deberían ser iguales. De hecho, sufrí haciendo, hice este dibujo, esta cosa con gráficas, porque, porque no me salían iguales. Yo dije, pero ¿por qué no salen iguales? Entonces encontré un error en lo que yo tenía en un sitio. Entonces dije, hasta que encontré por qué no sale, porque yo decía, pero ¿por qué no van a salir iguales? Si el algoritmo es el mismo, porque, porque si ustedes ven el generador aquí, el de las pruebas, cuando lo vayan a ver, el de las pruebas, mire, genera unos puntos secuenciales, ¿cierto? Pero luego el paralelo, eso es lo secuencial. Luego por aquí abajo empieza el paralelo, cojo el secuencial y lo paralelizo, o sea, son los mismos. Las K medianas originales son las mismas que eran allá, pero en la versión paralela. O sea, si empiezo con las mismas medianas y con los mismos puntos, ¿por qué darían clústeres diferentes si el algoritmo es el mismo? ¿Cuáles son los más cercanos? Los mismos tienen que, las distancias no van a cambiar porque las calculan en paralelo o en secuencial. Entonces tienen que dar lo mismo. ¿Sí? Porque cojo el mismo, si hubiera cogido diferente conjunto de datos, sí no tenía que dar lo mismo. Pero el conjunto de datos que cogí fue el mismo, precisamente para probarlo. Por eso me di la labor de hacer este probador para que probara como es y no fuera uno a probar mal. Entonces, a eso sí pueden utilizarlo como quieran, hacer todo el tipo de medidas que quieran. Esto comentarle cosas para que no le haga las gráficas, para que vuelva solo los tiempos. O sea, todo lo que ustedes quieran pueden hacer. ¿Sí? Yo se los doy es para que ya tengan cómo jugar y cómo ver esto, que ver esto es, pues por lo menos esto le hace a uno sentir que el algoritmo está funcionando bien. Si sus clústeres son todos separados, entonces la cosa es diferente. Ahora, lo que sí no hay son tantos colores como para que fueran diferentes. Por ejemplo, este color parece ser el mismo de este, pero no son el mismo clúster. Pero si uno va pasando por encima, él va diciendo a qué clúster pertenece. Y eso sí es muy chévere. ¿No? Bueno, ese es el taller 6. O sea, lo que tienen que hacer son 5 funciones y probarlas con esta vaina a ver qué les da y ver si las secuenciales y las paralelas realmente les da aceleración y todo eso. Sí. Pues sí, pues a mí este me ha dado como, ¿cuál quiere que probemos? Ahí vean, ¿cuántos? Bueno, pongamos de 500.000.
La vida es dura, pero no, pero yo creo que eso termina de pronto. Ah, vea, ya terminó. Por aquí no hay ninguna, Pero se va a demorar graficando. no hay ninguna especificación de, puede ser cualquier número. Sí, sí, no, no es de 2 a la algo, no. Pero sí escojo clústeres de 2 a la algo. No sé por qué los escojo así. Escojo 32, 16. Aquí lo que no sé es si la graficación va a dar, pero el este sí ya dio. Y ya dijo cuánto se demoró y cuánto aceleró y todas esas cosas. ¿Sí? Lo que va a estar demorado es que ahí ya está graficando en una página y entonces, sigas, no sé cuánto se va a demorar, son 500.000 puntos, ese tipo de cosas. Entonces no sé si no lo había probado con tantos puntos, pero sí lo pueden probar sin graficar. La graficación es para darse uno cuenta que el algoritmo está funcionando y que lo crece, esto está, y hace clúster. Míralo, ahí está. Pero finalmente, de ahí en adelante, eh, hizo 32 clústeres aquí nomás. Pero digamos que la graficación es otro cuento, pero digamos, lo importante es saber que el algoritmo está bien. Porque, ¿para qué se usan estos algoritmos? Pues, para clasificarlo aún. No lo usan para mostrarle gráficamente usted con quién quedó en esas cosas, pero sí lo usan para decir que usted hace parte de los moraditos y a todos los moraditos le hacemos una campaña de publicidad de este estilo y yo sé que todos los moraditos son parecidos. Entonces, no lo usan necesariamente para graficar, pero miren que sí. Finalmente ahí quedó la gráfica y la gráfica, mm, bueno, y aquí está la gráfica de la secuencial, esta era la paralela, ¿sí? Salen las dos gráficas de una vez, así está la secuencia. ¿Quién sabe, no? No sé. Que aquí pareciera que esto fuera un solo clúster. De pronto, es que tal vez es lo que pasa, porque como no puedo garantizar, si ustedes logran ver cómo poner colores diferentes, pero mira, yo no llegué hasta allá, porque pues no tenía tanto tiempo, encontré una manera de hacer que esto me graficara me costó siempre mi tiempo, porque uno no, o sea, hay que encontrar una librería que funcione y no sé qué, y lo que me gustó de esta es que es una librería que no es una librería realmente mucho, que lo que hace es graficar en el navegador, que, o sea, no es que esté graficando dentro de Scala, sino que lo que genera es un punto, un HTML que el graficador, que es el navegador el que lo va a leer. Y entonces eso me gustó, que no tengo que tener una librería graficadora interna, sino que utiliza el navegador, que el navegador sabe hacer esas cosas. Bueno, ese es el taller. Sí, señor. Si ustedes creen que les sirven para algo. El objetivo es que se den cuenta que sí están clusterizando. ¿Sí? O sea, que el algoritmo que ustedes pongan le está funcionando. Esto sí está haciendo clústeres. ¿Sí? Porque el semestre pasado no había eso. Entonces, pues yo probaba si lo que ustedes me entregaban era lo mismo que yo les entregué, pero digamos que ustedes no tenían una sensación de corrección. Porque aquí la corrección, a pesar de que usted la demuestre y diga que le quedó bien, que el algoritmo es sencillo y todas esas cosas, verla es bonito, ¿no? Es como que uno siente que el algoritmo sí está haciendo algo. Es una ayuda para que ustedes estén seguros que lo que están haciendo está bien. Si les parece que la pueden usar en sus informes, pues la usan en sus informes. Pero que sí pueden usar en sus informes fijo los tiempos que estas cosas dan, ¿cierto? Entonces los pueden coleccionar en tablas, en cosas, y después analizarlos y hacer cosas con eso. Entonces digo, pueden terminar comentando todo lo que son gráficas y analizando tablas solamente con tiempos y esas cosas. Lo gráfico es para uno tener la sensación de que el algoritmo está clusterizando. Es lo único, por eso lo hice nomás. ¿Listo? Bien. Entonces, paremos de grabar. No sé si los virtuales tienen alguna pregunta. Todas las preguntas han sido aquí presenciales.